Buenas tardes, hermano Willy. Muy buenas tardes, hermano Anderson, por fin. Por fin se acordó, está bien. Bueno, hermano, hoy tenemos el gusto de una lección espectacular. Genial. Es un tema realmente que es inacabable y menos en media hora. No, es poquito el tiempo para desglosarlo, pero es muy importante. Es clave, es fundamental incluso para nuestra salvación. Es un tema de salvación, sin duda alguna. Bueno, hermano, pues entonces sin más preámbulo vamos a orar y entramos a En esta materia. espectacular lección. Ok, muy bien, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Señor, para ti sean la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por el privilegio que nos das de ser instrumentos en tus manos para transmitir el mensaje del repaso de esta lección, Señor. Aparta de nosotros nuestro pecar, que la sangre preciosa de tu Hijo nos limpie y que la presencia de tu Santo Espíritu esté en nuestras mentes de tal manera que lo que se diga en este instante sea para honrar y glorificar tu santo nombre y dar testimonio de ti a quienes están viendo y quienes repasamos la lección. Bendición que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Bueno, hermano, estamos... ¿Le comento algo? Cuando Diga. yo me enfrenté al título de la lección, algo que me llamó muchísimo la atención es la preeminencia y la primogenitura. Y siempre consideré que, pues en el vasto conocimiento que tiene uno en la vida, uno tenía claro que realmente qué quería decir cada una de esas dos palabras. Sin embargo, Dios me contestó en esta lección cosas maravillosas. Así que arranquemos. Preeminencia, la preeminencia de Cristo. La preeminencia. La importancia. Yo hice un ejercicio Adelante. y usamos a la IA para confirmar el conocimiento que tenía sobre la preeminencia. Y oh, sorpresa, dice lo siguiente, la IA. La preeminencia es el privilegio, ventaja o superioridad que alguien o algo tiene sobre los demás en importancia, rango o autoridad. En términos sencillos, es la cualidad del ser preeminente, es decir, de destacar o sobresalir significativamente en un campo o un contexto específico. Así que... Ría. Rango, importancia y autoridad. Y autoridad, muy importante eso. Así que, hermanos, para mí es un gusto entender que Cristo Jesús es lo máximo que le puede suceder al cosmos. Amén. Entonces, Note entonces que aquí a la vez estamos hablando de aunque aquí dice preeminencia de Cristo, podríamos cortarlo de frente y decir la divinidad de Cristo. la importancia. Y mire ese elevada. texto tan espectacular, hermano. Cristo, Colosenses 1, 15 al 17. Ajá. Cristo es la imagen Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles e invisibles. No importa si son tronos, dominios, principados o autoridades, todo es un absoluto, fue creado por medio de Él y para Él. Porque, y da una razón, a mí me impresionó esa parte, dice, porque Cristo existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas, más absolutos, Subsisten. por Él subsisten o subsisten en Él. Amén. Hermano, esto es un centro de nuestra creencia. Si nosotros desconocemos la autoridad, la preeminencia de Dios, en especial de Jesús, estamos descuadrados, estamos desenfocados, no estamos sintonizados. Bueno, entonces tratemos, durante la semana se va a desglosar ese texto, ¿verdad? Que habla acerca de que es Dios, que es el creador, que es el sustentador y que es tan Dios que existe desde antes que cualquier otra cosa existiera. Solo Amén. Dios tiene esa característica. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, por ahí estamos de acuerdo ya, hermano Will. No, sí, yo no tengo dudas. ¿Cómo es eso de que es la imagen del Dios invisible? Pues yo... Imagen. Es Imagen. como la parte es como imagen. Imagen. ¿Qué es una encontró? imagen? Normalmente en el mundo artístico se habla de imágenes
fotografías, dibujos, y eso está en 2 dimensiones nada más. Y para tener una aproximación del objeto están los escultores. Entonces, la imagen está en tercera dimensión. Ya en 3D. En 3D. Entonces, la única manera de percibir algo de cuál se ha hecho imagen está en una 3D, pero en el caso de nuestro Señor Jesús, es que es una huella perfecta, por decirlo. Es Él. Es Él, o sea, perfecta de la parte que no es visible de Dios. El privilegio que goza la humanidad es que Él habitó en medio de nosotros, y cuando alguien le preguntó, muéstranos al Padre, Él le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Ha visto al O Padre. sea, es la imagen perfecta de Dios. Aunque esta lección no traía ese texto, hay un texto en Colosenses que me gusta muchísimo por el tiempo en el que está el verbo y por lo que dice de Cristo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita, tiempo presente, Ajá. corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. O sea, concuerda con el texto. Cristo es el creador, sustentador, existe de antes de todas las cosas. Él es la imagen misma del Dios invisible. Amén. O sea, es la parte visible de la deidad. Es la parte visible de la de deidad. la deidad. Ok. Ahora, imagen puede referirse a varias cosas. La lección traía varios textos que incluían, por ejemplo, Génesis 1:26, donde dice que Dios creó al hombre a Entonces, su imagen, conforme a su semejanza. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, por contraste con la otra creación que acaba de hacer, que es la de los animales, Génesis 1:26 habla de que la creación del hombre es a imagen no de los animales, sino a imagen de Dios. El hombre está alejado de los animales y está cercano a Dios. No es como nos enseña la evolución, Que somos que animales. venimos de los animales. No. Dios dejó claro que lo hacía a su imagen. Podemos ser materia prima, pero lo que nos hace diferentes precisamente es ese hecho de parecernos a Dios. La imagen de Dios está en nosotros y no en los animales. Tanto física, espiritual, que es lo clave, y en su carácter. Entonces, Amén. el ser humano fue creado a imagen de Dios física, espiritual y en su carácter. Ok. El pecado arruinó eso, pero... Analicemos la parte de imagen. Los textos son bastantes y son Dale, profundos, dale. pero vamos a movernos solo en la parte de imagen hasta ahora. En Génesis 5:3 5:3 hablaba de Adán cuando engendró A Set. sí, o a sus hijos, Sí, a cualquiera de ellos. Si quieres se lo leo ahí. Dice que los hizo a semejanza, a su imagen, conforme a su imagen y a su semejanza. Ya dice algo interesante. Un hijo de Adán no es igual a Adán, es semejante a Adán. Es la imagen de Adán, porque en sí mismo ese hijo es totalmente diferente en carácter, en concepción, en visualización. Ok. ¿Sí? Entonces, es imagen, no es igual. No es igual, Ok. es otra cosa. En 1 Corintios está hablando ya de santidad, o sea, de naturaleza humana, pecadora, y naturaleza espiritual o Sí, celestial. se nos dice 1 Corintios 15:40, nos dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen celestial. Ahí la imagen entonces es naturaleza espiritual, naturaleza humana o carnal. Y ella en 2 Corintios dice que somos transformados en la misma imagen mientras somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Ahí está hablando de un carácter semejante al de Cristo. Solo que en Cristo se une todo. Es más, es el único don que vamos a llevar al cielo, por decir algo, el carácter de Cristo. Es lo único que llevamos. No hay trasteo de otra cosa. El único trasteo es nuestro carácter. Y me gusta Hebreos 10, que habla de la ley, que dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, no pueden hacer perfectas los que se acercan, dice. Entonces la ley tiene sombra y no la imagen. De hecho, a la ley se le considera
un espejo. Correcto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al espejo, estamos viendo la imagen del que está al frente del espejo. Y cuando yo me paro frente al espejo de la ley me muestra que tengo un carácter imperfecto y me envía directamente a Jesús. Entonces, la ley tiene una función muy importante, es mostrarnos cómo estamos con el pecado, y la solución es ir a Cristo Jesús. Entonces, para avanzar, aquí está claro que tiene que ser Dios, porque ¿por qué el Padre mandaría a un ser creado a morir por nosotros? De hecho, hay un comentario por ahí, leí rápido, que si un hombre hubiera sido el que hubiera venido y decir y hacer las cosas que hacía Jesús y no era divino, perfectamente era o un loco lunático o la presencia o la manifestación nítida del demonio. Obvio. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en ese detalle, que si alguien se para aquí a decir que es el Hijo de Dios, o uno de dos, O está loco, o es el diablo. o es el demonio. Ok. Entonces, ahora venimos con una cita bien interesante, Colosenses 1:15 al 17, donde dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación. Entonces, ¿es el primer ser creado, hermano Willy? No. Ese fue uno de los plus que me encontré en esta lección. Resulta que, claro, uno tiene en el conocimiento que primogénito es el primero hijo de nacer de una pareja. Y lo es. Y lo es. Es una de las acepciones de la palabra. Es más, el mundo actualmente hoy que al primogénito se le reconoce incluso mayor porcentaje en la herencia, es el que tiene preeminencia, importancia en la familia. O sea, eso sigue siendo cierto. Y en la Biblia tiene dos connotaciones. La primera, la que venimos hablando, porque al primogénito era el que se le daba doble bendición, se le daba la responsabilidad de dirigir el clan o la familia, era el líder espiritual, por decir, era el sacerdote del clan. Entonces, eso era el privilegio que tenía el primogénito, el primer hijo. Sin embargo, hay una acepción que es la espectacular en esto, y es que primogénito también tiene que ver con una relación especial entre padre e hijo. Y en ese caso, el hijo no necesariamente tiene que ser el primero. Un ejemplo que mostraba allí en la lección es, por ejemplo, José. José es el último de los 12 hijos, sin embargo, recibió la primogenitura. Es correcto. ¿Sí? Jacob también fue el otro que era el segundo. A ese texto iba yo. Bueno, Éxodo 4:22, Moisés le dice a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, o sea Jacob, es mi primogénito, deja ir a mi pueblo. Pero es que Israel no era el primogénito, no era el primero, en el sentido de cronología. Sí, en cronología, exacto. Porque el primogénito era Isaac. Exacto. Sin embargo, Dios lo tenía como el más importante y ahí aplica esa otra. Y ahí es donde acepción. viene un detalle chiquitico muy importante. ¿Por qué era el primogénito? Porque era afín con Dios espiritualmente. Y eso es algo que define la primogenitura, esa afinidad entre el Padre y el Hijo, y en ese contacto espiritual. Era muy importante esa relación. Entonces, Jesús, primogénito de la creación, es la exaltación máxima. En ese caso, primogénito de toda la criatura o de toda la creación, ya lo leímos en el versículo inicial, primogénito en el sentido de la causa primera. Quien causó todo, quien hizo todo. Y lo hicieron los dos, el Padre y el Hijo. Esa realce en que fueran partícipes de la creación es lo que le da la primogenitura. Y de ahí la importancia de que diga que por él fue hecho todo y que él existía antes de todo. Entonces es primogénito en una de las dos acepciones, que es causa primera, el causante de todo o el creador de todo. Okay, y afín con la deidad, en la causa creadora. Creadora y más adelante, ¿no? Es el primogénito de los resucitados, el primogénito de la iglesia. O sea, cada vez es la relevancia más grande en Cristo Jesús. De ahí la importancia de tener presente que nuestro Señor Jesús es Dios y es el centro correcto de nuestra salvación.
Ahora, es importante entonces también para la parte espiritual. Yo no tengo que poner ninguna obra mía para darme importancia o para obtener importancia. De hecho, en la lección hay un pedacito que dice que quien pretenda poner algo a favor de su salvación, el cual se hace blasfemo. Es enemigo de la cruz, decía el apóstol en la semana pasada, anterior. Pablo. Ok, enemigo de la cruz, porque si yo quiero poner obras para tener santidad o justicia, entonces elimino la cruz. No la necesito. Y es blasfemio, porque el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Pero además de ser primogénito de la creación, o sea, la causa primera de la creación, también es cabeza de la iglesia. Eso no es tan complicado, ¿o sí? No, normalmente cuando uno le dice, usted está a la cabeza de tal evento, usted está a la cabeza de dirigir tal cosa. O sea, la palabra sinónimo de cabeza vendría a ser, usted está a cargo, usted es el líder. Entonces, es el dueño del aviso. Por ejemplo, el turno de ancianato aquí en la iglesia, cuando estamos de ancianos, usted es el líder, es la cabeza visible en la iglesia ese día. ¿Cuál es la cabeza visible de nuestra iglesia? El pastor. O sea, es el líder. Entonces, en este orden de ideas, cuando Cristo se le llama la cabeza o el líder de la iglesia, es de la iglesia apostólica que prácticamente Jesús fundó con los apóstoles. Y es quien es el principio, es el que lidera y dio todas las bases a través de sus 12 apóstoles que lo estuvo educando precisamente para iniciar esa arca especial que es hoy la iglesia. Ok, entonces es asombroso lo que hizo Dios, hermano Willy. Máximo. Porque Dios mismo fue sacrificado. No había otra forma. No podía enviar una criatura creada. Para empezar, no podía. Porque no tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una criatura no tiene vida en sí misma. Y Cristo dijo, yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y el único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Dios. Y es primogénito de los resucitados. Porque es el único que tuvo la preeminencia, la importancia, la iniciación de entregar la vida y volverla a recuperar. Déjeme que recalque eso que acaba de decir usted. Porque el otro texto es que Cristo es el primogénito, protótocos de los muertos. Exacto. Entonces, si tomamos la primera acepción, que es el primero, entonces Cristo fue el primero que murió. No, para nada. En cambio, sí tiene sentido cuando se dice que es el primogénito, en el sentido de entre todos los que murieron, el más importante es él. Y que tuvo esa prioridad o esa diferencia con los otros. Él puso la vida y la puso a retomar. Y ese es tal vez el acto más importante de Cristo Jesús que lo pone en preeminencia en el cosmos. Y otra razón, que tal vez la lección no lo tocó aquí muy a fondo, y es que también tiene que tener la preeminencia entre los muertos, es porque Cristo no murió de mentiras. Y no murió la muerte primera, la que nosotros sufrimos por causas naturales, humanamente, sino que Él murió la muerte segunda. La que contiene la angustia de saberse separado eternamente de Dios. Exacto. Y por eso fue que dijo, Padre mío, si es posible, pase esta copa. Y después dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sufrió la segunda muerte para que nosotros no tengamos que sufrirla. Y hermano, yo quiero llamar la atención en ese aspecto también. Tremendo. Cuando Jesús enfrentó la muerte, la deidad completa estuvo en riesgo de que se perdiera. Porque donde Él no hubiese podido vencer la muerte, que creo que es el privilegio más grande, Él mismo estaría en problema en este momento y ya no habría esperanza ni para Él ni para la humanidad. Imagínense el riesgo que tomó el cielo. Satanás tenía 3 armas poderosas contra Cristo. Podía matarlo literalmente. Lo intentó con los niños. ¿Sí? Con Herodes. Sí. Podía hacerlo pecar y que a causa del pecado se quedara y se perdiera. Ajá. O podía tratarlo tan duro que lo desanimara y él dijera, ¿sabe qué? Ellos que se pierdan, yo vuelvo a mi padre. Yo me voy. Que lo pudo hacer en cualquier momento. ¿Se imagina? Y aún así, esta semana alguien recibió un mensaje de esos cristianos y contestó,
un Dios lejano, con reglas injustas, con un cielo que es algo que no se define. Yo no quiero ese Dios. Y yo decía, esta persona no conoce, No conoce a Dios, verdadero. no lo conoce. Por eso la lección de esta semana me parece fundamental. Si es necesario volverla a repasar una y otra, y cada vez que se encuentre uno con la duda, ¿Jesús es Dios? O alguien salga con el cuento de ¿Jesús es Dios realmente? Hay que entender esa situación. Entonces, mire cómo avanzamos. Siendo Él el creador y causa primera de todo, sustentador de todo, el principio en ese sentido, Él se dedicó a reconciliarnos con el Padre para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él fue tratado, que es la lección del jueves, ¿no? Sí, y no solo es reconciliar al Padre, sino reconciliar al cielo con la tierra, porque sobre el carácter de Dios se echó oprobio por parte del adversario, que es Satanás. Así que a través de la obra de Cristo está restituyendo la relación que siempre quiso tener Dios con sus criaturas, que es una relación cara a cara. Con razón ese corito es tan cierto, ¿no? Mirad, que es un versículo, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El Señor desea que seamos sus hijos. Y la única manera de ser sus hijos, según Romanos 8:14, es que permitamos ser dirigidos continuamente por el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, en Cristo está reconciliada todas las cosas. Todas las cosas. La deidad con la tierra. Y de pronto nos saltamos algo y por tiempo, creo yo, y es en el principio, ese detallito que vemos también es una palabra importante. En el principio, creo Dios, es el principio de la creación. La lección nos mostraba de que otra connotación del principio es el iniciador. Sí, la causa primera. El arrancador, por decirlo de alguna cosa. Uno cuando prende un carro, el 20 es el que prende el motor, es el iniciador. En este caso, obviamente guardando la proporción, Jesús es el iniciador de la creación, es la iniciación de la redención, es la iniciación de la vida eterna, es el iniciador de la reconciliación del cielo con la tierra, en fin, es todo. Y aún más, es que realmente me asombra, porque siendo el iniciador, siendo el creador, siendo el reconciliador, dice que todas las cosas en Él subsisten, o sea, es el sustentador. O sea, sigue siendo una parte activa. No, es la parte activa. Nosotros somos el gusano que está a punto de morir y Él viene simplemente a levantarnos y a transformarnos. Por eso vuelvo a esto que leí en algún lado. Cometemos herejía al pretender que nosotros podamos ser salvos por algo que yo haga. Sí. Eso es blasfemia. Blasfemia es acogerse a una actividad que solo pertenece a Dios. Y en este caso solo pertenece a Cristo Jesús. Entonces, hermano Willy, ¿qué mensaje le queda a usted en la práctica de esta lección? No, una duda que nunca tuve dudas. Yo llegué a la iglesia ya maduro, ya grande. Pero desde que supe que existía Dios siempre, para mí fue importante, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo no tengo ninguna duda de quién es Dios. Sin embargo, cuando veo a mis hermanos con alguna flaqueza en ese sentido, o personas que dicen, es que no, Jesús no es Dios, Jesús es un ser creado, Jesús, eso no lo entiendo. Y cuando me enfrenté a esta lección, wow, fue la bendición más grande que yo he tenido, y saber que aunque nunca hice parte de la iglesia, no soy de cuna adventista, Dios ya venía trabajando en mi mente. Amén. De que nunca he tenido una fisura de que Dios es inmenso y que Él es creador y que Jesús es Dios. Vale la pena entonces que digamos, porque aun cuando los textos que hemos mencionado hoy aquí, y que porque lo mencionó la lección, puede ser que a alguien le haya quedado la duda. Entonces lo invitamos a que contacte allí a través de las redes. Si es que alguien desea estudiar, aprender más a fondo este tema, porque los textos
pues nosotros, hasta donde el tiempo nos lo permite, hemos tocado los textos más contundentes, donde se declaró explícitamente que Cristo es, desde el principio, antes de toda creación, es quien creó todo, a causa de él subsisten las cosas, fue creador de todo lo que está en el cielo, en la tierra, tronos, principados, potestades, dominios, todo. Sí. Y además es el sustentador y el reconciliador. ¿Quién que no fuera Dios pudiera hacer tanto? Y que nos amara tanto. Pero si aún así hay dudas, los invitamos a contactar a través de las redes para profundizar en este o en cualquier otro tema que pudiera ser de su importancia. ¿Qué otra cosa le queda por ahí en el tintero? Quedan 3 minuticos. Cuando tuvimos la vez pasada posibilidad de hablar, yo cometí una pequeña imprudencia. A ver. De que hablaba de que la Iglesia Adventista tiene 5 pilares sustentado con 28 creencias fundamentales. Resulta que no son 5, son 6. La primera, la deidad. Y Cristo Jesús hace parte de esa doctrina, la deidad. El hombre que pecó, el plan de salvación. La iglesia, la vida cristiana y lo que estamos esperando, la pronta regreso de nuestro Señor Jesucristo para que se complete y se cierre el ciclo, poder vivir con Él por la eternidad. Entonces, miren, apreciados hermanos y amigos, que esta lección nos dice que Cristo es realmente todo. A mí el texto de Colosenses 2:9 me impresiona bastante, porque en él dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ese Cristo que creó tiene toda la autoridad y el dominio sobre todo poder, principado, potestad, es el reconciliador, es el sustentador, es el que está interesado en que usted y yo seamos hijos de Dios. Y lo más bravo, ofreció su vida. Se murió él, se sacrificó la muerte segunda para darnos a nosotros la oportunidad de ser tratados como él merece ser tratado. Él también dijo que volvería pronto. Amén. Y es una doctrina que todas las iglesias de repente lo creen. Pero en la vida real de repente estamos como pensando en que, bueno, sí viene, pero se demora. Y creo que es una de las peores trampas, ¿no? La más terrible. Y lo peor del caso es que esa sexta doctrina que habla sobre los eventos finales, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, se está cumpliendo. Y se cumple ante nosotros día a día. Y lo peor del caso es que estamos todavía, ¿será que viene? ¿Será que sí? ¿Que es más tarde? Y es tremendo que el mundo cristiano celebra por lo alto todo el mundo, a todos los niveles, 2 de los 3 aspectos importantes de la vida de Cristo. Celebran su nacimiento, ahí está Navidad, en todas partes es Navidad. Celebran su muerte, ahí está la Semana Santa, que ya está próxima, ¿verdad? Pero no hablan de su promesa de venir por segunda vez. Ni de su intercesión en este instante. ¿Y sabe por qué? Porque es que el niño en la cuna es inofensivo. El niño en la cruz, el niño no, ya el hombre en la cruz es inofensivo porque es muerto. Pero el hombre, el Dios hombre, viniendo en las nubes con todo el poder y la gloria, ese sí no es tan inofensivo. Y por eso no nos gusta hablar de eso. Pero esta semana la lección nos dijo que Cristo tiene toda la autoridad. Vamos entonces a orar, hermanos, y concluimos. Oremos. Padre bondadoso, gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. En este momento, Señor, queremos orar, no solamente por nosotros, sino por los que nos escuchan y nos ven, para que tu Santo Espíritu llegue a nuestros corazones y nos transforme y nos acerque, como es tu plan, al trono de la gracia. Amén. Permite que este mensaje quede en nuestras vidas para ser llevado a la práctica. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.